Esto es PlayOnCast, un programa para iniciados, casuales, hardcore gamers y todos los amantes de los videojuegos. Hola a todos los gamers, esto es PlayOnCast y este es nuestro programa número 19. Hola Roberto Serrano. Muy buenas. Hola César Boquera. Muy buenas. Todo listo para un buen rato de videojuegos. Hoy con el refuerzo de nuestro equipo de Marcos García, diseñador de Gamera Nest y periodista especializado con muchos años de travesías y aventuras en revistas de referencia del mundo gamer. Seguramente muchos lo conozcáis por la firma de sus artículos, The Elf. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, encantadísimo de estar con vosotros. Nosotros también estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros, así que ¿de qué hablamos hoy? Pues por fin hemos podido jugar a Plague Tale Requiem y nos ha deparado unas sensaciones tan buenas que nos han hecho plantearnos un tema. Juegos AA que sobrepasan a los AAA, en teoría sus hermanos mayores. También analizamos a fondo la expansión Winters, el nuevo DLC de ese universo en constante expansión de Resident Evil. Nos pasamos al lado indie y comentamos todo sobre Dark Ultimate Edition, la edición completa de uno de los juegos independientes más potentes de los últimos años. Y además hablamos de Endling Extinction is Forever, un título español con un mensaje ecologista muy poderoso. Os habla Óscar del Moral y esto es PlayOnCast, un programa patrocinado y realizado por PlayOn, el primer distribuidor europeo de videojuegos. ¡Empezamos! Comenzamos hablando de un juego que nos ponía los dientes muy largos a finales de nuestra primera temporada. Hablamos de A Plague Tale Requiem, que ya está a la venta en todas las tiendas y, pese a que es un juego que tiene esa etiqueta informal de la AA, en nuestra opinión sobrepasa en algunos aspectos otros juegos que son AAA. Para los más despistados no vendría mal una pequeña guía. Roberto, ¿qué es esto de AA y AAA? Bueno, pues para los neófitos, los que no hayan escuchado nunca este término, un juego AAA básicamente se diferencia del resto en el presupuesto con el que se desarrolla y el presupuesto de marketing que tenga. Normalmente suele estar en manos de una editora reconocida, de las más potentes, mientras que el resto pues son estudios pequeñitos que luego van consiguiendo éxito, como ha sido el caso de Asobo Studios con A Plague Tale Requiem. César, a modo de introducción, ¿por qué este producto es un buen ejemplo de este tema? Pues porque ha conseguido, con los recursos que tiene el estudio, una calidad nunca vista en este tipo de juegos, que perfectamente podría compararse con un AAA de cara a cara. Es decir, gráficamente, por ejemplo, con el Unreal Engine 5 ha conseguido unos gráficos que es que, ya os digo, podrían pasar perfectamente por un The Last of Us o un juego de estos de rollo God of War. Con lo cual se nota ahí el cariño que le han puesto a este juego, en este estudio. Por ir abriendo un poquito ahí, que Marcos nos haga esas perlitas que luego nos va a dejar en la entrevista, pero después de casi ¿cuántos años en esto del videojuego? Pues yo creo que profesionalmente 31, 32, algo así. Con lo cual has visto muchos dobles As, muchos triples As. ¿Cuál sería aquí tu comentario? Pues, hombre, yo por ejemplo, con A Plague Tale me quedé enamorado con la primera entrega. O sea, me gustó la ambientación, me gustó lo que proponía, me gustó prácticamente todo. Y reconozco que, bueno, lo de la famosa clase media un poco, ¿no? AA, yo creo que han estado ahí siempre y van a estar. Yo, por ejemplo, acabo de terminar el Valkyria Elysium y me he quedado prendado de él. Y es un juego con un coste que es el que es. Y también estoy ahora con el Star Ocean, que es para mí otra maravilla. He jugado toda la saga de siempre y tenía que jugar este también. Entonces, pues eso, juegos como Vampire, juegos como Little Nightmares, hay muchos juegos AA que a mí me han enganchado igual que un AAA. Incluso a veces te apetecen más por esa pequeña, a lo mejor tiene una duración más cortita o una propuesta más cerrada, pero a veces se logra un efecto mucho más potente que en un AAA. O sea, sería comparable a lo que pasa con los blockbusters de Hollywood, ¿no? Que al final los juegos AAA cuestan entre, lo que citaba Roberto, pues entre marketing, desarrollo, entre 100 y 250 millones de euros. Al final sucede como en Hollywood que estos juegos asumen menos riesgos y son más previsibles, Roberto. Pues sí, porque al
final te estás jugando más dinero. Es mucho más complicado que tengan una apuesta arriesgada. Al final es un territorio que se ha quedado sobre todo en la mano de los indies, que son los que más se atreven a presentar propuestas originales, y también en algunos casos en los AA. Pero en juegos AAA es complicado, porque al final tienes que recuperar una inversión y tienes que ir sobre seguro, ¿no? Que es lo que está pasando en el cine ahora, que todos son películas de Marvel, en fin, sagas que se van repitiendo una y otra vez. Bueno, curiosamente sería aquello de que al final es lo que la audiencia pide, ¿no? La audiencia pide películas de Marvel, pues Disney, ¿qué hace? Pues venga, películas de Marvel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y parecería como que otros contenidos como que se quedan muy apartados. César, ¿tú qué crees en general que puede ofrecer un AA que no tiene un AAA? Precisamente eso, el poder apostar o arriesgarse más con mecánicas o propuestas argumentales que los AAA no están haciendo tanto, sino que van más a lo seguro. Yo creo que esa es la diferencia principal con un AA y un AAA. El simple hecho de meter unas mecánicas que igual dices, ¿metemos esto en un AAA que no va a gustar a los fans? No, pues aquí experimentan y luego funciona y acabas viéndolo en unos triples A. Es curioso como a veces los indie y los AA marcan una tendencia. Bueno, quizá lo que ha ocurrido con A Plague Tale sí que es verdad que desde el principio nos sorprendió a todos, pero posteriormente hemos descubierto que tal y como esperábamos, la historia de los personajes consiguen conectar y emocionarlos. Citabas tú, Marcos, que te había gustado mucho, así que ¿tú qué ves diferente en esa capacidad que tiene el juego para conectar y emocionar que quizá no tengan estas producciones AAA por comparación en términos de presupuesto? Hombre, yo creo que se ha logrado la relación entre Amicia y Hugo y tal. Es algo que no se ha visto en ningún otro juego. Esa preocupación que tienes por cuidarte, lo que se quieren los personajes entre ellos, la preocupación porque estés siempre a salvo, el tema de las ratas, que es muy agobiante. Y luego, pues, lo que comentamos, que yo creo que Asobo tiene la cualidad de crear escenarios que no son gigantes, pero que a los ojos del jugador sí lo parecen. Entonces, realmente parece que estás en un pequeño mundo abierto, aunque no sea real, pero tienes un escenario de sobra como para poder disfrutar y hacer todo lo que te plantea la aventura. Al final es un juego de contrastes, básicamente, y junto al apartado emocional, como muy bien citabas tú, son muy importantes esas 300.000 ratas juntas que nos prometieron ver en pantalla. De hecho, uno de los artículos de reserva creo que era un parche, ¿no? Que era el de Se vienen ratas, ¿verdad, César? Sí, sí. O sea, que las ratas dan mucho juego y también sirven evidentemente en función del escenario para irte de alguna forma limitándote. Esto que tú hablas, Marcos, de la dimensión que tienen los escenarios, cuando te pones a jugar, tienes las ratas delante, al final, claro, te metes en la tarea de gestionarlo todo en pantalla y el resto casi como que te da igual, ¿no? Ya puede ser todo lo grande que quieras, que estás centrado en lo que tienes delante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, además es que, por ejemplo, ahí en el capítulo 2 de Requiem, de la segunda entrega, cuando llegas al pueblo, o sea, es una auténtica maravilla cómo está todo el mundo haciendo con sus quehaceres, todo tiene un sentido, o sea, no hay partes vacías del escenario o elementos que digas tú, pues esto lo han hecho con un poco más de prisa, ¿no? Está todo cuidado tan al detalle que es una maravilla meterse en esos escenarios. Sí, toda la parte artística, ¿no? Que al final sí que se podría confundir efectivamente con lo que es un AAA, ¿no? Con ese nivel de detalle, ese nivel de precisión, esa capacidad para sorprender al jugador, ¿no? Llamar su atención, viendo que pues hay un montón de cosas que están ocurriendo cuando llegas a los sitios, ¿no? Sí que es verdad que a la altura de este despliegue también nos encontramos con el arte de A Plague Tale Requiem, un libro editado por GTM Ediciones con toda la clase y el cuidado habitual. Roberto, tú que has estado muy cerca del proyecto de concepción de este libro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con casi 200 páginas en la que vamos a ver lo que hemos estado hablando reflejado. Pues el minucioso detalle con el que han trabajado los personajes, los escenarios y todo. Y luego además el libro incluye comentarios de los desarrolladores, de los diseñadores, que aportan mucha riqueza, ¿no? Sobre todo para entender por qué han hecho de una manera o de otra un personaje, un decorado, y además también hay entrevistas. Y luego, como epílogo, podríamos decir, o como punto final del libro, tenemos a Neil Druckmann, que es el copresidente de Naughty Dog, que también habla de la repercusión que al final ha tenido A Plague Tale Requiem dentro de la industria. Es muy curioso porque hace 10 años dábamos al papel por desaparecido y en esto tanto Marcos como Roberto como yo, que hemos trabajado en las revistas de papel,
siempre parecería que como que nos resistimos mucho a que el papel desaparezca en nuestras vidas, y curiosamente pues todos los libros y todo lo que está ocurriendo, o sea, este tipo de iniciativas siguen teniendo valor en un terreno tan tecnológico y virtual como es el del gaming, ¿no? ¿Tú, Marcos, vas a seguiremos apostando por el papel en el futuro? ¿Creemos que se va a quedar? ¿O cuál es tu percepción? Hombre, yo creo que, a ver, cuando hay libros de arte con cierta calidad o guías para coleccionista y tal de juegos, yo creo que eso, por ejemplo, no debería desaparecer nunca, y eso que últimamente ha bajado un poco la cantidad de las guías oficiales que salen de los videojuegos, por lo menos en España. Y yo creo que el papel siempre va a estar ahí, lo que pasa es que cada vez tendrá que ofrecer algo mejor, algo distintivo, algo que realmente te haga comprar esa obra. Yo creo que los libros de arte y las guías de coleccionista, aparte de alguna publicación que merezca la pena, por supuesto, yo creo que siempre van a estar ahí. Quizá César, que es más digital, por su juventud, tenga una opinión al respecto que quizá no sea diferente, ¿no? No, la verdad es que no. Yo siempre digo que al final prefiero tener algo que no tener. A mí algo de papel o yo que sé, un libro, por ejemplo, prefiero leer en el propio libro que en una pantalla, porque no es comparable la textura y tal y que sientes al tenerlo en tus manos que leerlo de una pantalla. Entonces yo siempre prefiero en este tipo de cosas, formato físico, siempre. También tenga que ver la necesidad de concentrarte, la necesidad de estar prestando atención a lo que estás haciendo cuando estás con un libro. Sí, eso también, ¿no? Porque te pones a leerlo, yo qué sé, en el móvil, ¿no? Y yo veo a gente leyendo en el móvil un libro. Te salta un WhatsApp, te salta un mensaje y pierdes la concentración, mientras que si estás con el libro estás metido en ese mundo. La concentración, qué importante es. Por último, para cerrar este tema, ¿qué otros juegos AA pensáis que se comen a otros con la AAA? ¿Marcos? He citado ahí algunos antes. Cuantos, sí. Yo, como amante de JRPG, Valkyrie Elysium, Star Ocean, por ejemplo, me han encantado. En su día me gustó muchísimo Gridfall también, que no lo comentaba antes. Son juegos que te sorprenden, porque no, quizás esperas un poco menos de ellos y como te dan tanto, pues dices tú, joder, merece la pena, ¿no? Sí, incluso un Cuphead también podría formar parte de lo que por ejemplo, ha sorprendido. Claro, un Stray, por ejemplo, que salió para Sony, es una pasada de juego. Un Kena también, unas Dash Falls. O sea, hay juegos para todos los formatos, todos los sistemas, que merece la pena probarlos porque ofrecen mucho más de lo que parece. Roberto, ¿alguno que quieras destacar? Yo ahí me sumo a Gridfall, que fue de los últimos, así uno de los que más me sorprendió. O sea, esperaba algo, por decir a lo mejor de un tamaño menor, y la verdad que la propuesta era formidable. Joder, yo iba a comentar Gridfall también porque me trajo lo mejor que tenía BioWare antes, de los Dragon Age y tal, me trajo ese estilo de juego que hacía mucho que no veía. Entonces a mí me gustó por eso. Valkyrie Elysium también me sumo porque me lo he pasado hace poquito y es un hack and slash potentísimo, con los recursos que tiene y tal, y es muy divertido de jugar. Luego Diofield Chronicles también me ha sorprendido mucho. Dentro del género de la estrategia y tal, han conseguido hacer algo mezclando así combate a tiempo real, tal, que me ha encantado. Me he sacado el platino y todo, de lo que me ha gustado, sin darme apenas cuenta. Pero si acaba de salir. Ya, bueno, pero eso no es problema. Bueno, en fin. A Plague Tale Requiem, en definitiva, uno de los juegos que va a marcar estos últimos compases de 2022 y que ya está disponible en tiendas junto con su libro de arte. Os hablábamos en nuestro programa anterior de las nuevas propuestas que nos ofrece Resident Evil Village, tras el espectacular éxito que consiguió el año pasado. Nos decía Capcom que presenta este Resident Evil Village Gold Edition como respuesta a la demanda popular, y nosotros intuíamos que iba a ser algo más que un lanzamiento para cumplir el expediente. Ya lo tenemos en nuestras manos y es el momento de volver a hablar de esta Gold Edition, del final de la historia de los Winters y de cómo es jugar a Resident Evil Village en tercera persona. Empezamos con esto último, la posibilidad de jugar a la campaña principal en modo tercera persona, lo que nos da un ángulo y un punto de vista diferentes, ¿verdad, Roberto? Sí, la verdad que era una de las cosas que estaba pidiendo la comunidad, ¿no? de Resident, volver a esa perspectiva clásica. Y en este caso, pues mira, Capcom ha escuchado y les ha hecho ese regalo. A mí, la verdad que en el Resident Evil Village me encantó lo de modo en primera persona, igual que pasó con el 7. Yo creo que revitalizó la saga y ahora tener esto como un extra, pues viene bien, ¿no? Pues si quieres dar otra vuelta por el castillo de Dimitrescu,
yo creo que tienes una buena excusa. Como muy bien citamos al principio, da una perspectiva nueva. César, ¿este también te lo vas a rejugar? Sí, seguramente. Y además que esto viene muy bien también para la gente que se marea en los modos primera persona. Y esta es una forma de que estas personas puedan jugar a este juegazo. Entonces yo siempre todo esto lo veo bien. Marcos. Es como dice bien para los que se marean y también para los que se asustan mucho. También. Que yo creo que la tercera persona siempre asusta un poquito menos. Igual le doy una oportunidad. Deberías. Debería. Después de... ¿Cuál que Resident Evil es? El 8. Sí, el numérico es el 8, pero dentro de todos los Resident Evil que han salido, spin-offs y toda esta historia, ¿cuántos vamos? Muchos. El otro día descubrí que llevamos 19 Call of Duties. Pues Resident entre lo de pistola y todos aquellos spin-offs y demás, Sí. y Raccoon... Y los Collections y los... ¿cómo se llaman estos? Los que salieron en 3DS también. Los Revelations. Sí. Los Sí. Revelations. Qué Collection bueno, of Revelations. Estaba muy bien, estaba muy bien. Sí, Sí, Revelations sí. molaba mucho. Bueno, no os distraigáis. La expansión también incluye Sombras de Rose, el final de la tragedia familiar de los Winters. Hay muchas sorpresas que no podemos desvelar, pero ¿qué tal ha cerrado toda esta historia, Robert? Hombre, a mí es una de las cosas que más me llamó la atención dentro de Resident Evil Village, ¿no? Que te va metiendo en esa historia desconocida de Resident. Y ahora aquí pues no vamos a hacer spoilers, pero todos aquellos que quieran conocer algo más acerca de la historia de los Winters se tienen que jugar el DLC, eso sí, les va a encantar. Ha habido por ahí algunas quejas de que reutilizan escenarios y cosas de estas, pero vamos, yo creo que con lo bien que me lo pasé en el castillo de Dimitrescu y en otros parajes de Resident Evil Village, volver a visitarlos y encima ahora con Rose, yo creo que me va a gustar mucho. Además, también esta vez es en tercera persona. Curiosamente ha sido concebido así desde el principio, con lo cual eso se percibe. No sé si Marcos, si has jugado. He probado el Village para jugar en tercera persona. Lo de Rose todavía no lo he jugado porque quiero jugarlo bien ambientado y centrándome en ello. Y yo creo que es un logro. Además, ahora va a venir el 4 en cierto tiempo. A finales de... Yo creo que ya va calentando un poco a todos los seguidores para que se vayan ahí adaptando de nuevo a la tercera persona. Yo es como Roberto, yo disfruté tanto con el 7 como con el 8, como nunca. El 8 me gustó más por el escenario. Sí. Es verdad que el 7 te aprieta mucho más. Es un terror ahí que es imposible de describir. Pero el 8, esos castillos, esos parajes... Es como más gótico, ¿no? Sí. Más clásico. Es curioso porque citáis, efectivamente, Sombras de Rose nos trae una ambientación y un tipo de historia diferentes. Eso hasta cierto punto se podría pensar que abre nuevas vías a la saga, Marcos. Hombre, yo creo que sí. Aparte que lo que comentaba Robert, eso que en principio es una queja, que conozcas el escenario, también viene bien tener una ventaja de inicio para decir, bueno, me acuerdo de esta escalera, de esta habitación, de esta no sé qué, para estar un poquito más preparado. Y luego, hombre, que pueda abrir más. Yo lo que estoy deseando que abra es el universo de PSVR 2 y jugarlo en 3D. Eso es lo que realmente... ahí vamos a sentir realmente el terror puro. Pues mira, ya que abres la cuestión, lo cierto es que efectivamente se ha anunciado ya que va a haber una versión de Resident Evil para PSVR 2, y tanto de Village como también del Resident Evil 4 Remake. Además acabamos de conocer tanto el precio, que creo que nos ha dejado a todos un poco sorprendidos por un lado, pero por otro lado también somos conscientes de que es un hardware con unas capacidades y unas prestaciones que nos van a dejar a todos asustados. Con lo cual, recordad, es que yo no quiero decir el precio porque me asusto mucho también. Creo que eran 599 euros de PVP recomendado, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser? Sí. Es un salto respecto a los 2,99 de las gafas de las PSVR originales, y curiosamente los juegos no van a ser retrocompatibles. Con lo cual, pues nada, a jugar al Resident Evil. Pero es verdad que hay estudios que los grandes juegos sí quieren adaptarlos, y en teoría va a ser la actualización gratuita. Lo que pasa que el volumen no va a ser tanto como para volver a tener todo otra vez, pero hay juegos por ahí que merece la pena otra vez probar. También hay que recordar que PSVR 2 viene con mandos. Sí, y la otra no tenía mandos. Es verdad que tenía cámara, la otra, que ahora no hace falta. Sí. Pero hay que valorar todo, y hasta que no se pruebe no vamos a saber realmente si ese precio merece la pena, y yo sospecho que sí, que va a ser que sí.
Fíjate, yo por hacer una comparativa con las Meta Quest 2, que creo que es algo absolutamente que hay que hacer, obviamente las Meta Quest 2 son más económicas, estamos hablando me parece que de 3,99 la versión de, no sé si es 2,56, porque ha subido de precio hace poco, pero sí que es cierto que quizá no tenga la gran cantidad de juegos y el soporte que de alguna manera se pueda esperar en este caso de las PSVR 2, ¿no? Y sobre todo con títulos pues como Resident Evil y este futuro Resident Evil 4 Remake. Pero bueno, siguiendo con los añadidos que tiene Resident Evil Village Cold Edition, está la ampliación del modo mercenarios, hay 2 escenarios inéditos para aquellos que decían que se repetían las cosas, la posibilidad de jugar además con 3 de los personajes, con Chris Redfield, con Lady Dimitrescu y con Carl Heisenberg, con lo cual esto ya es una propuesta que ya es característica de Resident Evil. César, ¿tú cómo ves todos estos añadidos? A mí todo lo que sea añadir me parece bien. Y más, pues bueno, si viene dentro de esta edición, todavía mejor. Así que nada, jugar con Lady Dimitrescu tiene que molar bastante. Así que hay que probarlo por lo menos. Sí, a mí me gustaría ver la altura, ¿no? Sí, claro, por eso mismo. Porque igual la altura con los otros personajes es considerable. Entonces, quiero ver cómo adaptan eso. Tiene que ser muy curioso. Sí, tiene que ser gracioso. Hay además también una cosa que se llama R-Verse. ¿Qué es esto del Resident Evil Verse? Es como un multijugador cooperativo, que creo que era de 2 a 6 jugadores, y lo que haces es controlar a personajes icónicos de toda la saga, pues luchando entre sí o contra algo. O sea, es un modo que con amigos es divertidísimo. O sea, que al final hablamos de una propuesta de valor bastante elevada porque añade un montón de cosas que no suelen ser tan habituales en lo que son las compilaciones Gold, que muchas veces no es más que un conjunto de todos los DLCs que han salido hasta el momento y poquito más, ¿no, Marcos? Sí, yo creo que por el importe que tiene, yo creo que merece mucho la pena. Solo por lo de si jugar en tercera persona a Village, yo creo que ya podría valer. Y además te incluye todo esto. Pues mira, fíjate, esperando a esa próxima actualización para PSVR 2, lo cierto es que al final tenemos muy buenas noticias por delante para todo lo que es el fandom Resident Evil. Así que os lo recuerdo, Resident Evil Village Cold Edition con todos estos nuevos contenidos ya disponible en las tiendas. Vamos con más cosas. Nos metemos ahora en territorio indie. Ya sabéis, videojuegos desarrollados fuera de los circuitos de las grandes productoras y desarrolladoras que muy a menudo consiguen traernos unas experiencias y sensaciones diferentes. Hoy queremos presentaros 2 novedades en este terreno, Dark Ultimate Edition y Endling Extinction is Forever. Dark Ultimate Edition es la edición completa del videojuego de terror psicológico lanzado con financiación colectiva y desarrollado por una sola persona. Vlad Marhulets es el único integrante de Unfold Games. Vio la luz en 2019, acompañado de mucho hype, y arrasó con una propuesta que parecía salida de la mente del mismísimo Tim Burton. La verdad es que la historia del amigo Vlad parece uno de esos casos ejemplares de éxito dentro del mundo indie. Marcos, ¿por qué crees que ha sido capaz de llegar tan lejos? Hombre, yo creo que lo que comentáis un poco, el estilo Tim Burton, el cambio de plano por las habitaciones, cómo se desarrolla todo, la estética, el acabado impecable que tiene todo a nivel físicas y demás. Yo creo que es de estas propuestas que, y más te dicen que lo ha hecho solo una persona, que te sorprende y como está tan bien hecho, tiras con él hasta el final. Pero solo una persona, es casi un fenómeno, diría yo. No creo que haya tantos productos a día de hoy que estén desarrollados únicamente por una persona. No, y que es alucinante, porque este chico era compositor y en 2015 pues decidió hacer una pequeña demo, se bajó el programa, empezó a hacer cosas y se lo enseñó a un amigo y el amigo quedó tan impresionado que le dijo, ¿por qué no subes un teaser trailer de esto a Steam Greenlight, donde se suelen subir, ¿no?, todos los proyectos y tal? Y lo subió ahí y tuvo tanto éxito que decidió coger y dedicarse a tiempo completo a hacer un juego. Y de ahí sale Dark. Es verdad que no se puede hablar de Dark por lo que citabais, sin mencionar su increíble y estilizado diseño o la originalidad de sus puzzles y de sus mecánicas. Como citabas tú, Marcos, la posibilidad de jugar con la gravedad de los escenarios. Supongo que al final es una propuesta de valor que parece mi frase de hoy, que es muy diferente a todo lo que podemos encontrar dentro del universo indie. ¿No, César? Sí, es bastante diferente y además son las cosas que ya solo por el diseño te llaman la atención. Pero luego ves el tráiler, como has comentado, y el rollo de la gravedad, de cambiar de escenarios, de cambiar el orden de las habitaciones, dices,
quiero jugar a esto solo por ver cómo me rompo la cabeza para pasarme los niveles. Entonces tiene muy buena pinta. Pero es que ese momento en el que cambias en el plano, en el escenario, tiene unas físicas que a mí me parecen increíbles, porque tiene una suavidad y una caída, ¿no? Que dirían los diseñadores de la ropa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es que a mí admito que los vídeos que he estado viendo, francamente, me están empujando a sacarme a pedir una compra de empleado del producto para poder jugarlo, porque es muy llamativo. Me gusta la estética, me gusta el personaje, me gustan los planteamientos, y todo eso de repente cambiar el plano de juego al final es muy, muy llamativo. Sí que es verdad que además tenemos una Ultimate Edition que estará disponible en todas las tiendas, con lo cual, ¿qué es lo que más os apetece precisamente de toda esta parte de estos contenidos? Pues si os parece, cuento primero lo que tiene la edición. Muy bien. Porque aparte del juego, incluye también 2 DLCs, de Creep y de Tower, la banda sonora digital, compuesta por supuesto por el creador del videojuego, un libro de arte de 16 páginas, 9 pegatinas personalizadas y una novela gráfica que también ha hecho el creador del juego. Así que yo no sé, yo me quedaría a lo mejor con la banda sonora digital, porque siendo el compositor y con la ambientación que le ha dado, pues... llama la atención el poder, a día de hoy, la verdad es que un proyecto de una sola persona, poder darle cobertura en el mercado general, ¿no? Que algo que es el esfuerzo de una sola persona, repetimos, al final pues todo el mundo puede optar a ello, y sobre todo con toda esta gran cantidad de contenido. O sea que tendremos que hacer esfuerzos para que más contenidos similares también lleguen al gran público. Nuestro segundo juego indie, Endling Extinction is Forever, es un survival muy reciente, ¿verdad, Roberto? Sí, es un survival muy reciente y muy especial. Y muy especial, ¿no? Porque ha sido desarrollado por un estudio español, Hero Beat, en el que adoptamos el papel de la última madre zorro de la Tierra y sus aventuras intentando proteger a sus cachorros. Una historia llena también de noche y de sombras que nos cautivó por su altísimo nivel emocional. Es verdad que merece la pena que nos detengamos a hablar de su desarrollador, Hero Beat Studios, que como muy bien mencionabas, es un estudio español. Yo recuerdo que hicimos una sesión de 1 hora en Twitch, ¿verdad? En Discord. En Discord, fue en nuestro perdón, servidor de Discord, es sí. cierto. Y con el CEO de la compañía, y la verdad es que eso fue súper interesante, ¿no? Sí, nos contó detalles del desarrollo, del diseño, inspiraciones, problemas típicos de desarrollo, que fue muy interesante. O sea, siempre está bien conocer estas experiencias de desarrolladores, pues eso, más pequeños, y cómo lo viven ellos en el mercado actual. Además, este juego nos pone frente a la realidad del cambio climático y del daño irreparable que causa el ser humano. Lo cierto es que el mismo título nos lo dice, Extinction is Forever, o que la extinción es para siempre. A tenor de cómo está el mundo, ¿vamos a ver más juegos que partan de esta base, Marcos? Pues yo creo que sí, yo creo que a nivel ecológico cada vez hay más juegos que se van sumando a este tipo de mensaje. Yo creo que, a ver, la forma de que cale un poco todo esto es meterlo en todo tipo de medios, en todo tipo de opciones, para que la gente se conciencie de lo que está, no de lo que va a pasar, sino de lo que está pasando desde hace mucho tiempo, además. Sí, porque además el juego es una historia dura y triste y con las apuestas muy altas. Afrontamos la pérdida de nuestros cachorros y la extinción de la especie. ¿Creéis que un juego así puede ayudar a cambiar conciencias y a lanzar mensajes más importantes, Roberto? Yo creo que sí. O sea, al final, en los videojuegos, si lo consigues, y yo creo que Extinction is Forever lo consigue, conectas emocionalmente con el jugador, con lo cual el mensaje va a llegar de una manera mucho más potente que a lo mejor si lees una noticia o ves 200 noticias al día sobre el cambio climático y demás. Sí, al final estás experimentando con ello. Claro. Con lo cual pues acabas ahí, o sea, estás con la tensión de ver cómo todo a tu alrededor poco a poco se va estropeando, y efectivamente quizás sea la manera más adecuada de educar, ¿no? A pesar de la tendencia en este caso al drama, pero que es la realidad. O sea, como muy bien decía Marcos, todo esto ya está pasando. Curiosamente, aparte de lo que se refiere a su producción y comercialización, Marcos, ¿tú qué otras características crees que definen a los juegos indie? Bueno, yo creo que los juegos indie, la característica principal es que es prácticamente la idea de una persona o de un grupo mínimo de personas. Entonces, si esa idea o esa propuesta te llegan, has triunfado como usuario. Si no te llega, es a veces difícil que te llame la atención. Pero eso de tratar un juego con mucho mimo, desde un punto de vista muy cercano a la idea del que lo ha creado y tal, hace que el juego transmita también más emociones y una idea muy, muy íntima de lo que te han querido contar.
Entonces, si conectas con ella, es algo que no lo logras con un juego AA o AAA. O no lo logras tanto, porque son juegos desarrollados por muchísima gente en los que participan muchas ideas, tienes que valorar también el aportar mecánicas comerciales que funcionen ya y tal. Y en los juegos indie puedes tirar por donde tú quieras, y si logras hacerlo bien y logras conectar con los usuarios, pues crear un producto diferencial. Bueno, también ocurre muchas veces con otras experiencias que son de AAA en las que al final hay una persona detrás que identificas como responsable del proyecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que los valores de producción y lo que sería la personalidad que tiene su creador o el trazo que le quiere dar al juego al final se acaba viendo, ¿no? Claro, es que además aquí lo vemos. Una persona ha hecho todo en el anterior. Sí. Yo creo que la idea de un juego indie, la idea de la que parte todo, si el autor fuera capaz, haría el juego entero todo él. Sí. Es que es así, lo que pasa es que no puede, a lo mejor no está capacitado para componer o para diseñar niveles o para crear mecánicas de juego. Lo más seguro es que tenga la narrativa, que es de lo que parte todo un poco, ¿no? Entonces yo creo que a todos les gustaría hacer el juego él solo. Es decir, este es mi juego y esta es mi propuesta, pero hay que contar con más personas porque no todo el mundo es capaz de hacerlo, claro. ¿Qué otro tipo de juegos más o menos recientes pensáis que hay que merece la pena que mencionemos dentro de este pequeño apartado indie que tenemos hoy? Bueno, Hollow Knight lo ha petado bastante. Yo creo que eso es, relativamente reciente. Está anunciada ya Silksong, pero lo ha petado bastante a niveles que yo no sé, no se esperaba nadie, supongo. ¿Algún otro más? A mí me llama mucho la atención Scorn, que es un juego de terror ahí con diseños muy a lo Geiger. Y yo voy a tirar de estudio, de donde trabajo, porque hay un título que lleva mucho tiempo en desarrollo, se llama The Many Pieces of Mr. Q, que es una aventura de animación muy chula y que prácticamente también es de un solo autor. O sea que estamos casi en un ejemplo como el juego que hemos comentado inicialmente en territorio indie. Y en breve habrá más noticias de él, se ha probado en la Indie Dev, se ha probado en otros eventos y ha gustado mucho. Así que yo creo que ese juego va a dar una campanada y además es producto nacional. Muy bien, pues teníamos, en resumidas cuentas, Dark Ultimate Edition y Ending Extinction is Forever, dos interesantísimos juegos indie que ya podéis encontrar en las tiendas. Llega el momento del cara a cara con nuestro invitado, Marcos García, también conocido como The Elf, una firma legendaria en nuestro sector que lleva por aquí desde 1991, cuando comienza a trabajar en títulos míticos como Microhobby y Hobby Consolas. Casi 3 décadas participando o estando al frente de muchos títulos de referencia, y en este caso nos referimos a revistas. Superjuegos, Mega Sega, la revista oficial de PlayStation, la edición española de Games TM. Hoy le encontramos en una esfera muy diferente del gaming como diseñador de Gamera Nest, donde ya no solo habla de videojuegos, sino que además participa en su desarrollo. Vaya carrera, ¿no, Marcos? Bueno, es lo que tiene tener cierta edad. Cuando acumulas años, pues hay experiencias de todo tipo. Bueno, dices en tus perfiles sociales que Galaxian te abrió los ojos y el resto es historia. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a esto, a escribir sobre videojuegos? Pues, ¿sabes? Lo de Galaxian, es verdad que hay máquinas que me llamaban la atención mucho antes. Pues yo me acuerdo que mi abuelo me llevaba a recreativos donde había... ¿Tu abuelo? Mi abuelo. ¡Qué suerte! Claro, es que cuando había recreativos antes no podías entrar solo. Y además yo tenía 4 o 5 años. Entonces yo veía máquinas electromecánicas por ahí de estas de pistolas, de coches con un cilindro que giraban los vehículos ahí físicamente y tal. Y me llamaba mucho la atención. Pero es verdad que, igual que Space Invaders, o pasa que lo veías en blanco y negro y decías, bueno, pero fue Galaxian el que lo vi en recreativa, de colores, con esos sonidos, esos scroll de estrellas que tiene de inicio y todo esto. Y dije, esto tiene que ser para mí porque me quedaba enamorado. Pero esto, lo de que fueses con tu abuelo, es para nota. Hombre, es que era muy pequeño, entonces... Te un recuerdo muy bonito. Sí. O sea, que sea tu abuelo que te introduzcan los videojuegos, y no estamos hablando de un abuelo de ahora, que esto no es como... ¿no? Que estamos hablando de hace 50 años mínimo. Claro, hombre, voluntariamente tampoco diría, voy a enseñar a mi nieto estas cosas. Pero a mí me da la atención ver a la gente ahí con rifles y cosas así, conduciendo con volantes y tal. Sí. Y como podía entrar con él, pues me metía adentro y lo veía y me quedaba flipado, que ahora me levantaba para que viera las máquinas, todo eso. Joder, qué chulo, qué bonitos recuerdos. Lo cierto es que ahora, tras muchos años en medios, eres diseñador en Gamera Nest, un estudio de desarrollo con una filosofía muy particular. ¿Qué es Gamera Nest? Cuéntanos, sobre todo para la audiencia, ¿no? Para que sepan a qué sois, a qué os dedicáis y qué es lo que Gamera Nest quiere aportar. Pues es un estudio que nació en 2013. Lo fundaron Daniel Sánchez y Ángel de la Jara.
Y es un estudio que está muy orientado, sobre todo de inicio, a plasmar el arte y el concepto cultural en los videojuegos. Entonces de ahí nació Nubla, con una colaboración con el Museo Thyssen, que es el producto de más éxito del estudio. Se sacó la segunda parte también, en breve habrá una recopilación con los dos en físico, que el segundo creo que no salió. Y siempre se ha tenido un poco eso, el arte, el concepto de educar, la creatividad, a la hora de todos los apartados. Por ejemplo, luego hemos desarrollado juegos para Mediaset, con IPs más comerciales, como Malnacidos, Way Down, ahora Tade Jones, basados en películas de animación y imagen real. Y todos los apartados, tanto el gráfico como el sonoro, pues intenta darle un concepto especial, iluminación diferente, meter a lo mejor obras de arte en el Banco de España para Way Down. Sí. O sea, siempre contar con una referencia cultural real para que el juego tenga más peso. Teniendo en cuenta que tú has estado muchísimos años en el otro lado, ¿no? En este caso en la prensa, y has visto muchos videojuegos, que has estado cerca de los estudios de desarrollo, pero ¿qué es lo que aprendes cuando participas en el desarrollo de un videojuego desde el minuto cero, ¿no? Versus encontrártelos ya casi terminados o en fases muy cercanas a su lanzamiento, ¿no? Pues a ver, al principio lo pasas mal, porque es como cuando ves un making of de una película y dices tú, no quiero ver eso, o sea, no quiero ver al cámara a 2 metros del actor porque me rompe todo el mito de la película, ¿no? Entonces al principio te cuesta mucho. Cuando ves que hay ideas y propuestas de las que tú tienes y crees que pueden funcionar, que puedes introducirlas en un videojuego, entonces te va gustando más, porque piensas realmente en el jugador. Y se voy a meter aquí un aullido de un lobo cuando pases justo por esa vereda, ¿no? O te metes en una casa que suena el crujido de la puerta y un sonido por detrás, o diseñar un nivel que no te deje avanzar, que no veas lo que está por delante, entonces estés angustiado siempre. Ese tipo de cosas, cuando puedes hacerlo realmente o participar, te gusta mucho, porque realmente estás pues sintiéndote decir, a ver, a mí me ha gustado, me gustaría que me sorprendieran así, voy a intentar yo sorprender a la gente de esa manera. ¿Y qué es lo que más disfrutas como fan, al margen de todos estos pequeñitos detalles que obviamente citas porque forman parte de lo que tú has experimentado como jugador, ¿no? Estas sorpresas, Hombre, disfruta sobre todo ver cómo se trabaja en motores como Unity o Unreal y demás. Ves así que, a ver, que aunque haya que tener unas cualidades y unos estudios bastante avanzados, ves que es más o menos, no fácil, pero sí bastante asequible poder crear escenarios o construir cosas. O sea, yo, por ejemplo, ahora estamos con un juego de PlayStation Talents que se llama Dark Life Excalibur, que está en desarrollo, que es muy estilo Souls-like y demás, y el chaval lo está desarrollando desde Miami, y a veces nos conectamos y me enseña cómo va poniendo con Unreal, va poniendo árboles, vegetación, el río, cómo tiene la textura, si el río un poco revuelto, si el río tranquilo, si el fondo con peces, si el fondo plano. Entonces ves cómo se puede hacer simplemente pulsando el ratón, y dices tú, pues me gustaría así estudiando un poquito más, incluso dedicarme a esto, ¿no? A la hora de crear escenarios. Pero tú ya te dedicas a ello. Sí, lo que pasa que a la hora de manejar motores, eso yo ahí no he estudiado lo suficiente. O sea, es más asesoramiento, el ponerme con ello, desarrollar en papel, hacerlo con herramientas básicas, pero en motor gráfico realmente no me meto. Porque lo mismo hago una escabechinas, ¿no? O sea, La verdad es que tiene que ser bonito después de tanto, sí. O sea, no bonito, sino que emocionar mucho después de haber estado analizando y escribiendo sobre videojuegos tanto tiempo y haber estado tan cerca de ellos, poder influir dentro de su desarrollo. Claro. Es que incluso a la hora de diseñar los trofeos de los juegos, intentas ponerle, o sea, que sean todos graciosos, que tengan un doble sentido las frases, que tengan, sobre todo a nivel castellano. Luego traducirlo al inglés es más complicado, porque buscarle el sentido gracioso en castellano al inglés tienes que darle muchas vueltas o tirar del inglés, claro. Fíjate, esto me lleva a la vuelta, en este caso, a tu carrera en la parte de papel, ¿no? Que encontramos diferentes etapas y muchas otras cabeceras de referencia, como Superjuegos, como Mega Sega, como la revista oficial de PlayStation, la edición española de Games TM que citábamos al principio. A día de hoy, con la perspectiva que tienes y el tiempo que ha pasado, ¿qué proyectos fueron los que te dejaron más satisfecho? Pues yo creo que todos, a su manera. El principio, porque te vuelves loco, o sea, dices, es imposible que pueda dedicarme a esto. De hecho, mi padre siempre me dice, mi madre me dice, cuando venías a casa decías, joder, si es que me van a pagar y todo, ¿no? O sea, claro, estás jugando, estás analizando juegos, estás haciendo mapas, estás... Lo que siempre has soñado, lo que siempre te ha gustado desde pequeño, pues te parece raro que incluso te paguen. Entonces... Hombre, en tu caso es que era muy pequeño. Era muy pequeño, claro. Insisto, a mí la historia de tu abuelo ir a las recreativas con 4 o 5 años me parece para nota, vamos.
Has dirigido además muchas publicaciones, como citábamos, pero sí que es verdad que te has preocupado siempre por seguir escribiendo y sobre todo por encima de todas las cosas por seguir siendo de Elf, ¿no? Sí, a ver, es un seudónimo que siempre he tenido mucho cariño y viene de incluso antes del videojuego, de cuando está Roberto se acuerda porque estuvimos en un grupo de música y todos teníamos un mote, por así decirlo. Roberto utilizó el suyo en la revista también. Y yo utilicé el mío y como a mí me ha dado tanto y me ha supuesto tantas alegrías, pues tampoco quiero desembarazarme de él. O sea, me parece que forma parte de mí y ahí sigue un poco anexionado a Marcos García. No sé si Roberto quiere hacer alguna pregunta, César. A mí me queda todavía una, ¿eh? En el programa hemos hablado de prensa especializada y miramos atrás con añoranza por la profesionalidad con la que se hacían las cosas. ¿Creéis que todavía queda esperanza para la prensa especializada, Marcos? Yo creo que sí, porque además todavía hay revistas que aguantan ahí a tope como Hobby Consolas, Playmanía, además, GTM, hay muchas revistas. Es verdad que bueno, nunca sabes, a día de hoy, el futuro que les depara a corto o medio plazo, nunca se sabe, porque con el tema digital pues tienen menos fuerza a la hora de dar novedades o estar a la última, pero yo creo que el papel siempre existirá de alguna manera, ya sea por modelo de suscripción, tema Patreon también. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a revistas que sacan ahora de Spectrum y de Amiga. También sacan de Commodore y de Amstrad y tal, pues yo me suscribo a la de los ordenadores que tuve y bueno, son los ingleses que sabes que están locos, ellos siguen ahí con su coleccionismo y su tal, y además hay mucho homebrew de todas estas máquinas. Entonces tienes tu revista de 64 páginas, suele ser bimestral o mensual, depende, y te vienen novedades, te vienen homebrew, te vienen cartas, te vienen pantallas de lo que hace la gente ahora con... O sea, una estructura clásica, sí, ¿no? Sí, clásica. En formato A5 pequeñito, que es muy manejable y te lo meten en el buzón y no te lo quita nadie, además. Y es un placer, cada vez que te llega a casa yo, vamos, la abro como loca. Además te envían también PDF por si quieres mirártela en la tablet y demás. O sea que es un detallazo. ¿Roberto? Qué bueno. No, y añadir que a nivel de las revistas impresas, que todavía sigue habiendo, el público lo demanda. De hecho, ahí tenemos GTM y un par de ellas más que ahora mismo, perdonadme, pero no me acuerdo de... Está Hobby Consolas, obviamente. No, aparte de Hobby Consolas... La de suscripción, ¿no? Manual, ¿no? Manual, esa sí, que no me acuerdo. Manual es muy bueno. Claro. Manual, porque al final te dan un contenido, como diríamos, como mucho más sosegado, ¿no? Al final, en online tienes la inmediatez, se ha publicado una noticia y vas a verla enseguida ahí, pero ahí te dan unos contenidos pues mucho más elaborados y no sé, es diferente. Y a la gente todavía le gusta eso, ¿no? De coger y encontrarse con un tomo a lo mejor de 150 páginas y... Con lo que sabemos que cuesta redactar eso, ¿eh? Es que además luego el lenguaje SEO de las webs y tal, pues te limita también mucho a la hora de hacer un artículo como te dé la gana, escribírtelo con tu estilo o como te apetezca. Eso en web, a no ser que tengas una web un poco especializada. Yo tengo un blog que está el pobrecillo muerto ahí, está parado. Pues cítanos la dirección y así... Es muy corta, es enelnombredeljuego.com. Pues ahí lo tenemos para la audiencia, el blog de Elf, a ver si así le motivamos está a que lo vaya actualizando. Le puse muchas ganas de inicio, pero es verdad que soy un poco zanganete y me cuesta ahí seguir con ello, pero está cuidado y si os apetece echar un ojo... Pues le echaremos. De hecho, esto me va a servir para, primero, agradecerte tu presencia. Segundo, cerrar la entrevista. Tercero, citarlo era en elnombredeljuego.com, ¿verdad? Sí. Correcto. Y esperamos a una actualización, ¿cuándo? Comprométete. Pues, a ver, si veo que sube la visita, lo actualizo rápido. Bueno, muchas gracias, Marcos. Me quedo con toda esa pasión que tú has tenido, que tienes y que vas a seguir teniendo. Y sobre todo también con que al final, cuando uno tiene ganas, ni siquiera un abuelo... pues puede servir, o sea, es como se dice una barrera, sino que es una ayuda, sí. Que incluso que te levante y te ayude para llegar ahí a jugar. Es que a mí me echaban de las recreativas, entonces lo miro como con mucha envidia, ¿sabes? A mí me enseñaban trenes eléctricos, que eso era más... Bueno, eso es una maravilla. Eso es otra pasión que compartimos. Eso está muy bien también. Sí. También, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, lo dicho, Marcos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Marcos, Roberto, César, muchas gracias a los tres. Terminamos así una nueva edición de Play On Cast. Volvemos en tan solo una semana con nuevos temas, nuevas propuestas y nuevos invitados. Mientras tanto, por favor, suscríbete al programa, haznos llegar tus opiniones a través de redes sociales y disfruta con nosotros del mejor gaming. Un saludo y hasta pronto.